Bien, vamos a comenzar la clase siendo las 9:16. Voy a comenzar a proyectar, ok. Bien, le doy la más cordial bienvenida a todos y todas los miembros del curso de Química Ambiental y Análisis Químico Ambiental. Y vamos a repasar brevemente lo que vimos en la clase pasada. Yo les doy las disculpas porque me parece que abrí un equipo del año pasado, del mismo curso, pero del año pasado, y por lo tanto no llegó prácticamente nadie, solamente una persona, pero la clase quedó de todas maneras grabada en la plataforma Teams y también en Canvas. Bien, para evitar los problemas de comunicación que tenemos en el sentido de que no pueden descargar las clases ni los videos de las clases, lo que estoy haciendo es subir todas las clases a un portal YouTube, a un canal YouTube, y ese link de la clase me parece que funciona bastante bien. Ok, lo que vimos la clase pasada fue calidad del aire, algunos aspectos bastante generales. Voy a repasar solamente algunas proyecciones. ¿Por qué es importante determinar la calidad del aire? Hacíamos la analogía en que una persona respira 18 veces por minuto y eso conlleva a un volumen de incorporación de aire diario de aproximadamente entre 13 y 20 metros cúbicos por día, lo cual contrasta con los 2 litros de agua que nosotros consumimos al día. Entonces, en términos de volumen, consumimos un volumen mucho, mucho mayor de aire que de agua. Y por lo tanto es importante también observar cuáles son los componentes del aire que pueden llegar hasta lo más íntimo de nuestro sistema respiratorio, que son los alveolos, donde el aire se intercambia en los alveolos con el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y por lo tanto cualquier tóxico también puede incorporarse al torrente sanguíneo, llegar al hígado y finalmente a distintos órganos de nuestro organismo. El aire que nosotros respiramos está normado en base a partículas, ¿ya? La concentración de partículas que hay en suspensión, lo cual vamos a definir como aerosol. Eso quiere decir cualquier estado de la materia, partículas o moléculas que se encuentren ya sea a la forma de sólidos, gases o también de líquidos, ¿ok? Que están suspendidos en una fase dispersante, que en este caso sería el aire. Y este material particulado está normado bajo 2 tamaños. Primero, todas las partículas con diámetro efectivo menor o igual a 10 micrómetros, que son las partículas respirables, digamos, más gruesas, y después el material particulado de un diámetro efectivo igual o menor que 2,5. Obviamente el PM10 incluye a las 2,5 y ambas están normadas de acuerdo a decretos supremos correspondientes. ¿Por qué es importante este tamaño hacia abajo? Debido a que entre menor es el tamaño de las partículas, mayor profundidad alcanza en las vías respiratorias y logra sobrepasar las barreras biológicas que nosotros tenemos, como los cilios y las mucosidades de nuestro sistema respiratorio, y finalmente llega hasta los alveolos. Por lo tanto, las partículas más pequeñas son las que más profundamente penetran en nuestro organismo. Y también algunos gases, los cuales se encuentran a determinadas concentraciones como contaminantes. Eso quiere decir, no quiere decir que siempre cuando estén presentes se van a tratar como contaminantes. Cuando lleguen a ciertos valores vamos a establecer que estos gases pueden ser denominados como contaminantes. El dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, que incluye a los dióxido de nitrógeno y al monóxido de nitrógeno, al ozono y finalmente al monóxido de carbono. Vamos a decir que las partículas o el material particulado contiene una serie de otros elementos. No es solamente el sólido propiamente tal, sino que su composición química también es importante. Por ejemplo, la presencia de metales tóxicos como el plomo-cadmio, mercurio, arsénico y cromo, y también algunos compuestos orgánicos, como los hidrocarburos aromáticos y policíclicos, que parten desde el naftaleno hasta compuestos mucho mayores como el pireno o el benzoapireno.
Y también existe una gran presencia del material particulado que se levanta desde el suelo, que está compuesto principalmente con óxidos de silicio, aluminio y hierro, que son mucho menos tóxicos y que no tienen una toxicidad química, digamos, sino que solamente pueden tener una toxicidad desde el punto de vista de su estado sólido. Al respirar sólidos se van venciendo las barreras respiratorias y pueden provocar problemas de salud. Aquí ven típicas formas del aerosol, de partículas sólidas que constituyen los aerosoles del aire, por ejemplo, cristales cúbicos como el hidróxido, como el cloruro de sodio, el cual es proveniente principalmente de aerosoles marinos, que se generan por el arrastre del viento de pequeñas partículas de agua, las cuales se evaporan y hacen cristalizar al cloruro de sodio. Estas dos partículas fueron colectadas, por ejemplo, en la azotea de nuestra facultad y en un día muy ventoso y llega bastante aerosol marino a la ciudad de Concepción. Al contrario, estas partículas esféricas y con pequeñas porosidades son características de las partículas de combustión, las cuales se pueden producir ya sea en calderas industriales o en las estufas que comúnmente se usan para calefaccionar las casas mediante la quema de biomasa. Los aerosoles no son solamente un fenómeno de tipo regional, sino que como la atmósfera es un fluido que es capaz de transportar todo material o todos los aerosoles en forma global, también es bastante importante estudiar la presencia de estos aerosoles. Por ejemplo, se muestra la producción de aerosoles del desierto del Sahara que cruzan el océano Atlántico. Esta es una simulación, o no una simulación, sino que es una simulación producto de mediciones que se hacen vía satélite, y estos aerosoles pueden llegar al Caribe. Ahí están las islas del Caribe, está República Dominicana y también está Cuba, ¿verdad? Y se puede llegar incluso hasta Groenlandia una vez que eh, se transporta a través, por ejemplo, de distintas corrientes. Bien, entonces vamos a asumir que este es un fenómeno global. No sé por qué no me deja avanzar. Estos videos ustedes los pueden ver eh, en la presentación. Ok, aquí hay otro video, no lo voy a mostrar, pero aquí hay uno que hace la diferenciación entre aerosoles de humo, producto de incendios, de grandes incendios forestales, de sal marina, o sea, aerosol marino que está en color azul, y polvo que está en color pardo, para que ustedes los observen. Ya el proceso en la formación de aerosol no es un proceso único que se detiene o estático, sino que es un proceso que va evolucionando, ya sea en el aumento de tamaño o su disminución, de acuerdo a los distintos procesos físicos y químicos que se van produciendo. Está definida en 4 pasos: la nucleación, la acumulación y la formación de partículas gruesas, y según esa acumulación de partículas o agregación, o crecimiento va aumentando desde PM1, desde 1 micrómetro a 2,5 y sobre 10 micrómetros. Esta es una representación de la química que puede existir en una partícula de aerosol, o representando a todo el aerosol, ¿no es cierto?, donde se representan en el lado superior derecho las reacciones fotoquímicas, por ejemplo, la oxidación que puede producirse del dióxido de azufre en la atmósfera, pasar al ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico podría eventualmente disolverse en una partícula de aerosol, por ejemplo, aerosol que tenga una partícula de agua, en el centro también una partícula sólida, y en el agua se va a producir iones sulfato y hidrógeno sulfato. Si se disuelve amoníaco, se va a producir amonio e hidróxido. Si se disuelve el NO2, por ejemplo, podría generar ácido nítrico, nitrato y protones. También se puede disolver cenizas, metales, algunas cenizas alcalinas o polvo que van a dar origen también a la producción de iones calcio, hierro, magnesio, y también algunos compuestos orgánicos que son bastante abundantes o tienen alta concentración, sobre todo en zonas con mucha producción de árboles o mucha producción agrícola, donde se liberan una gran cantidad de compuestos orgánicos a la atmósfera y que pueden ser absorbidos o disueltos en esta capa de líquido.
Y también el aerosol marino, ¿no es cierto? El cloruro de sodio se puede disolver como sodio y cloruro en esta partícula. Y finalmente, el carbono orgánico, el carbono elemental, que son partículas, el carbono elemental son partículas de carbono que no tienen una solubilidad, sino que se incluyen en la gotita de agua y quedan como sólidos, ¿verdad? Pero como sólidos, y ustedes los vieron cuando tienen partículas de combustión, son esféricas y altamente porosas, como sólidos pueden absorber en su superficie algunos compuestos, ya sea orgánicos como inorgánicos. Entonces la química es realmente fascinante en un aerosol. Esos son los marcadores. La climatología de un sector también es bastante importante. Aquí tenemos que recordar la rosa de los vientos. La rosa de los vientos nos va a decir, nos puede demostrar en un gráfico así como este, cuál es la dirección preferente del viento y también cuál es la velocidad. La velocidad va a estar marcada por el color, en escalas de colores, ¿verdad? Verde son menor a 10 kilómetros por hora. Aquí hay solamente vientos muy pequeños, más o menos hasta 15 kilómetros por hora, o sea, son 15 kilómetros por hora, pero en dirección sureste. ¿Ok? Entonces eso es bastante importante. Otra forma de representar gráficamente la meteorología es graficar en el eje X el tiempo, o sea, los días, las horas, y en el eje Y, por ejemplo, la velocidad del viento. Aquí está también la dirección del viento que se da en términos de grados. Ya aquí está 0 con el norte, ¿verdad? Y termina también en el norte cuando da la circunferencia completa con 360 grados. Entonces también uno puede determinar la dirección del viento con un gráfico XY. La temperatura obviamente es bastante importante por el efecto de inversión térmica y la presión ambiental también, porque la presión también va a marcar los vientos. Esta es una representación de los aerosoles o el material particulado de Concepción en una medición de 5 años, bastante interesante, donde se saca un promedio mensual durante los 5 años. Y aquí vemos, por ejemplo, en estas partículas de 10 micrómetros hacia abajo, es aerosol, material particulado respirable de 10 micrómetros, está en los meses de verano en 40 y tiene una pequeña pendiente que lleva hasta 50 como concentración promedio en el mes. Y finalmente empieza a bajar en los meses de primavera, pasado el invierno, y llega a un mínimo más o menos en diciembre. Luego comienza a aumentar nuevamente en enero. Entonces hay un ciclo mensual de la concentración anual, perdón, un ciclo anual de la concentración de material particulado de 10 micrómetros. Si nos referimos a la de 2,5, tiene una tendencia estacional mucho más marcada, que es la línea continua negra, que nos establece que la concentración de material particulado más fino, de 2,5 micrómetros, tiende a aumentar prácticamente en los meses de invierno y disminuye en los meses de primavera y verano. Ok, y comienza una leve alza, ¿no es cierto?, una pendiente franca, perdón, en los meses de otoño. Y esto se debe principalmente al uso de calefacción de leña, ¿verdad?, en la ciudad de Concepción y sus alrededores. Cuando me refiero a Concepción, estoy hablando del Concepción metropolitano. Y también está la fracción gruesa, que es una fracción mucho más mayor que 10 micrómetros, y esta fracción gruesa tiende a aumentar solamente en los meses de verano y en los meses de invierno tiende a bajar. Y claramente esto nos habla también de su origen, que es el aerosol marino y también el levantamiento de polvo desde el suelo, ¿verdad? Desde la arena también de las playas y del suelo probablemente tal, y son partículas mucho más gruesas. Y por lo tanto las partículas finas son las que tienden a aumentar en los meses de invierno y son los que causan problemas ambientales. Sobre la normativa me voy a referir más adelante. Bien. Avance página, fin. Me fui a la conclusión, perdón. Voy a volver. Bien, lo que vamos a ver ahora es cuáles son efectivamente las normas. Aquí están. ¿Cuáles son las normas? Las normas de calidad de aire son
decretos supremos, o sea, son leyes, las cuales están destinadas a proteger la salud de las personas. Por lo tanto, son normas de calidad del aire de tipo primarias. Y estas se definen de dos maneras. Ya dijimos que están normados las partículas y también los gases. Entonces, el índice de calidad del aire por partículas, es decir, por material particulado respirable, se define como INCAP, ya, índice de calidad del aire por partículas. Y el índice de calidad por partículas se divide en dos, de acuerdo a la concentración de material particulado de 10 micrómetros, PM10, o de 2,5 micrómetros. O sea, vamos a tener dos normativas complementarias que regulan la concentración y los máximos permitidos de estos dos tipos de partículas respirables, PM10 y PM2,5. Y para el índice de calidad por gases, índice de calidad del aire por gases, está definido en base y considerando 4 gases, los NOx, monóxido de carbono, ozono y dióxido de azufre. Cada uno por separado determina la calidad de los gases y también se hace una integración considerando los 4 gases. Y también se hace una integración considerando estos cuatro gases y también los dos tipos de material particulado respirable. Veamos primero cómo está normado el índice de calidad del aire por partículas. Entonces, tenemos lo siguiente, el índice de calidad por partículas referido a PM10. El índice de calidad del aire referido a PM10 establece como acá 150 microgramos por metro cúbico, 150 microgramos de partículas de 10 micrómetros hacia abajo por metro cúbico normalizado, como un índice igual 100. O sea, cuando el índice llega a 100, quiere decir que se alcanzó el valor máximo permitido. Y ustedes ven que en esta escala que está aquí abajo, se representa un índice de calidad bueno, este es el concepto asociado, bueno, sin embargo tiene que estar inferior a 100. Cuando alcanza el valor de 100, quiere decir que se alcanzó el valor máximo permitido, que es 150 microgramos por metro cúbico. Entonces, en el eje X tenemos la concentración de material particulado, PM10 en microgramos por metro cúbico, y en el eje Y tenemos el índice de calidad, que es un índice de calidad relativo, ¿ya? A la concentración de material particulado PM10 y que tiene la finalidad de hacer una escala más accesible a la población, que sea más entendible para todas las personas, no solamente para los entendidos en calidad del aire. Y por lo tanto es muy fácil explicarle a la población que índice 100 corresponde al índice máximo. Sobre 100 ya estamos en una calidad regular. Y ahí ustedes se dan cuenta que cambia la pendiente sube, la pendiente que relaciona la concentración con el índice de calidad. Y por tanto, ahora cuando llega a 195 microgramos por metro cúbico, se establece el cambio de calidad del aire regular como malo y se detona la primera alerta o se establece la primera alerta ambiental. Entonces, cuando las predicciones del material particulado se establecen que ese material particulado va a subir de ese rango de 150 por sobre los 195, ya se determina la alerta ambiental. Y cuando pasa a alerta, ya francamente estamos en una calidad del aire mala. Entonces aquí se define como malo. Malo se considera entre 200 y 300 el índice de calidad del aire. Y cuando hablamos en concentración, entre 195 y 240 microgramos por metro cúbico. Sobre 240 microgramos por metro cúbico, el índice ya sobrepasa los 300 y se establece como crítico, y sobre 400 peligroso para la salud de las personas. Ahora, cuando la concentración de material particulado llega a 330 o más, ya se establece una situación de emergencia ambiental. Y esto, el aire excede todos los índices de calidad, ¿ya? O sea, es una calidad francamente mala. Ya, ¿cómo se relaciona estos índices de calidad con lo que pasa en nuestra sociedad? Y esto es asociado, obviamente, a la concentración, ¿verdad? Vamos a ver. Decimos que cuando la categoría es bueno, el índice de calidad está entre 0 y 100 y la concentración de material particulado PM10 está entre 0 y 150. Y los comentarios que uno puede hacer acá es que no se sobrepasa la norma chilena del aire, por lo tanto, la concentración de material particulado en esas 24 horas no tiene mayor peligro para la población.
Cuando sobrepasa los 150, va de 151 a los 195, el índice de calidad va de 101 a 200 y la calidad se torna regular. Aquí llamamos una calidad del aire regular. Ya se establecen las primeras molestias que son de tipo leve con grupos de personas más susceptibles, las personas que tienen mayor propensión a tener enfermedades respiratorias, por ejemplo, a ancianos y también a niños, a personas de muy corta edad, por ejemplo, a recién nacidos, que pueden ser más susceptibles a la concentración un poquito más aumentada de la concentración de material particulado. ¿Qué es lo que produce eso? Alguna irritación, principalmente de las mucosas en la población sana. Sin embargo, no deja de ser una molestia para la población sana, pero las personas como más susceptibles puede tener consecuencias. Cuando la calidad del aire pasa a malo, ya se notan los efectos en personas mucho más susceptibles, prematuros, ancianos, enfermos crónicos, ya hay definitivamente una afección. Y cuando se sube a crítico sobre el nivel 300, entre 300 y 400, ya se agravan las enfermedades de las personas susceptibles y empiezan efectos significativos en la población general. Eso quiere decir que todos nosotros, ya desde la población más joven a la población más avanzada en edad, ya presenta un deterioro en su calidad de vida. Presenta irritación, tos, estornudos, algunos pueden comenzar a presentar problemas respiratorios, etc. Y cuando ya es peligroso para la salud de las personas, ya existen adversos efectos como en las personas enfermas, ¿ya? Y ancianas y deterioradas. Y finalmente, cuando excede, ya pueden existir cierto grado de fatalidad. Eso quiere decir que hay muertes, internación en centros asistenciales de grupos vulnerables y también de personas sanas y que pueden presentarse casos de fallecimiento por problemas de contaminación ambiental. Eso cuando el índice de calidad sobrepasa los 500. Ok, también existe un índice de calidad del aire referido a PM2,5 y es obviamente, como este es más tóxico, su concentración máxima permitida va a ser menor. Y ustedes se fijan, en 24 horas acá no es 150, sino que es 50. Este es el máximo permitido para las partículas de 2,5 micrómetros o menor. O sea que el índice 100, que es la normalidad, la vamos a tener cuando se alcancen los 50 microgramos por metro cúbico. Ok, y entonces esto es referido siempre a 24 horas. La alerta se va a detonar cuando se alcancen los 80 y eso implica un índice de calidad del aire por material particulado 2,5 de 200. A 110 microgramos por metro cúbico se considera el nivel 300, donde se declara la preemergencia y alcanza el nivel crítico, ¿no es cierto? Y después es la emergencia, se declara a los 170, sobre los 170 microgramos por metro cúbico y alcanza el nivel 500 correspondiente a PM2,5. Y eso está en el Decreto Supremo número 12 de mayo del 2011, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente. Y aquí ustedes pueden ver la escala, ¿no es cierto? De 0 a 100 va de 0 a 50 microgramos por metro cúbico y 500 está marcada por 170 metros cúbicos. Y aquí están las normativas, les pido que ustedes las revisen con mayor atención en sus casas. Yo les voy a subir también la ley completa, donde se hace una serie de considerandos, se explica por qué se regulan estas concentraciones y se dan los valores también de emergencia, los valores de preemergencia, y está acá, por ejemplo, para dióxido de nitrógeno, en partes por billón y en microgramos por metro cúbico. ¿Ok? También están las normas de calidad de dióxido de azufre. Aquí está la norma. Este es un resumen que yo les coloco de la norma de dióxido de azufre. También está la norma de ozono. Y también está la normativa de monóxido de carbono. O sea, los 4 gases, establecí una especie de resumen de cada normativa. Bien. Entonces también está el índice de calidad por gases. Ahora, la pregunta es, ¿qué institución o qué organización es la responsable de la medición y el control de esta calidad del aire? Porque obviamente una sociedad necesita establecer sus normas de calidad para proteger la población, pero esas normas deben ser controladas, ¿verdad? Medidas. Entonces es el Ministerio de Salud a través de
el Ministerio de Salud a través por ejemplo, los Ceremis de Medio Ambiente, las Secretarías Ministeriales Regionales de Medio Ambiente, que tienen siempre una división de salud, ¿no es cierto?, de salud, que tienen una división de medio ambiente. La Secretaría Ministerial de Salud, que tiene una división de medio ambiente. Ellos son los encargados de monitorear y controlar la calidad del aire de las ciudades. ¿Ya? También las empresas, a través de otras normativas, también se incorporan a la medición. También tienen estaciones de monitoreo donde se monitorea la calidad del aire. En Concepción existen varias, Concepción Metropolitano. También algunas instituciones de investigación. También tienen algunos sitios de monitoreo o estaciones de monitoreo, las cuales todas se integran en un sistema de información nacional. O sea, todo este sistema que establece centros o redes de medición, o estaciones de medición, se incorporan en una red central que uno puede monitorear. Aquí les dejo el link donde uno puede monitorear para enterarse de cuál es el nivel de la calidad del aire, cuál es el nivel de concentración de cada uno de los gases o de las partículas, y establecer cuál es finalmente el índice de calidad del aire, ya sea por partículas o por gases. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, este es del año pasado, del 2 de mayo del año pasado, el CINCA, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí establece en una zona el Kingston College, que hay una estación de monitoreo. Esto está en las Lomas de San Andrés. Y en las Lomas de San Andrés es un sitio bastante estratégico porque, según la distinta Rosa de los Vientos, con el sistema de vientos que existe en Concepción Metropolitano, puede recibir material particulado y aporte de gases desde, por ejemplo, Talcahuano, San Vicente, también cuando hay viento norte de Tomé, Lirquén, Penco, también desde el sur, ¿no es cierto?, desde Coronel, de Lota, también de San Pedro de la Paz, y también a través de la cuenca del Biobío desde el interior. Desde el interior, o sea, de Nacimiento, de Laja, por ejemplo, también puede venir algunos agentes en el aire. Y esta estación está estratégicamente posicionada en esa forma. ¿Qué es lo que mide? Mide PM2,5, la concentración en 24 horas y también la concentración instantánea. La concentración de PM10, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. O sea, hace una medición de la normativa chilena completa. ¿Ok? Y esta red, uno puede acceder a ella y ver, por ejemplo, voy a hacer un pequeño aumento acá. Uno puede ver, por ejemplo, la concentración en Kingston College, los niveles de concentración. Tiene un menú bastante interactivo para ver las concentraciones en el tiempo. Aquí está la evolución del PM2,5, el material particulado 2,5 micrómetros, y según el PM2,5, este parámetro, la calidad del aire o el índice de calidad estaría en bueno. Eso quiere decir, está bajo los 50 microgramos. ¿Y cuál es la concentración medida? En las últimas 24 horas, 5 microgramos por metro cúbico, bastante bueno. Con respecto a PM10, la calidad también es buena y la concentración promedio fue de 16 microgramos por metro cúbico. Y aquí viene la medición de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. Todo esto determina el índice de calidad del aire, que ustedes ya lo entienden, ¿verdad? Ok. Incluso en algunas estaciones de monitoreo uno puede establecer algunos gráficos con respecto al tiempo. Aquí está, por ejemplo, la estación del Parque O'Higgins en la región metropolitana. Las concentraciones de ozono, por ejemplo, acá uno puede medir las concentraciones de ozono, están todo en verde, ¿verdad? No hay nada en rojo, lo cual es muy bueno. Y aquí están las distintas estaciones, también monitoreadas a través del Ministerio de Salud, en las comunas de Independencia, Florida, Las Condes, Parque O'Higgins, Cerrillos, Bosque, Cerro Navia, Puente Alto, Talagante y Quilicura. Y acá uno puede ver, por ejemplo, en una de estas, no estoy seguro cuál de estas, uno puede ver en el tiempo, por ejemplo, el pic que hubo de la concentración de ozono, ¿verdad? Anteayer, en la concentración ayer y la concentración que está hoy mismo, en el día. ¿Ya? Entonces uno puede ver que existe cierto comportamiento regular, o sea, más o menos un comportamiento cíclico de las concentraciones, que tiene que ver, obviamente ozono, vamos a pasar más adelante, el smog fotoquímico, tiene que ver con la luminosidad
con la luz solar, ¿no es cierto? Y también con la presencia de algunos contaminantes como hidrocarburos volátiles en el aire. Y por lo tanto tienen ciertas horas de peak de aumento de concentración donde la calidad del aire no deja de ser bueno con respecto a la concentración de ozono, ¿cierto? Si fijan ustedes, aquí la escala está según el índice de calidad del aire por ozono, en bueno, después viene regular y después viene las distintas otras nivelaciones. Y aquí está el concepto. Y aquí está, cuando el ozono llega a esta parte, se declara una alerta. Y obviamente esa alerta empieza a cambiar los colores de cada una de las estaciones en función de las mediciones de cada uno de los gases. Esta es la estación de Pudahuel, una vez más, ¿no es cierto? Esta es la concentración del índice de calidad del aire por partículas de PM10, de acuerdo a una determinada, en una estación que es la de Pudahuel, donde, por ejemplo, en el día de ayer se llegó al máximo permitido, o sea que es 150, y se sobrepasó los 150 microgramos por metro cúbico. Y ahí empieza a marcar inmediatamente ya los distintos niveles. Se sobrepasó la calidad y pasa a regular, pasa a alerta y se detonó la preemergencia ambiental, que corresponde a este color burdeos, la preemergencia ambiental. O sea, cuando la concentración llega a 240 microgramos por metro cúbico de material particulado y la calidad del aire pasa a crítico, ¿verdad? Aquí hay un mapa que muestra la distribución de todas estas redes de monitoreo, esta red de monitoreo que es bastante completa en la región metropolitana, y se establece, por ejemplo, acá el INCAP, material particulado respirable, y todas las concentraciones que hay en un tiempo determinado. Basta con que ustedes ingresen al link que yo les di y ustedes pueden monitorear cuál es la calidad del aire en el lugar donde viven o en el lugar donde viven, donde ustedes se interesen ver. Ok, este es un dato un poquito más antiguo, también lo mismo, ¿no es cierto? El índice de calidad del aire en Santiago, INCAP, y esta es referido a partículas, ¿verdad? Y está bueno prácticamente en todas las comunas. Ok, hay distintos ejemplos. Acá esto me parece bastante interesante compartirlo con ustedes y tiene que ver con una cierta periodicidad con respecto al día y al horario. Entonces esto va a ser bastante importante discutirlo más adelante cuando veamos la presencia de algunos gases y la formación de smog fotoquímico, que también va a contribuir a la formación de algunos contaminantes que no hemos visto o no están considerados en esta normativa. Entonces esto es la presencia de NOx, que corresponde a la sumatoria de la concentración de monóxido y de dióxido de nitrógeno. Y ustedes se dan cuenta acá que, por ejemplo, la concentración tiende a subir a mediodía, ya se mantiene constante en un máximo, ¿verdad?, sobre 120 partes por billón de NOx, y después en la noche tiende a disminuir. ¿Se dan cuenta? Y esto tiende a pasar durante todos los días, uno puede seguir exactamente de acuerdo a la actividad de la ciudad. Este me parece que es, esto es en Quilicura, algo así, sí, en Quilicura, la estación de Quilicura, es una zona industrial, ¿verdad? Tiene mucho tránsito vehicular y también pesado, y por lo tanto ustedes pueden ver esa cierta periodicidad. Y van a ver ciertos pics también que están anómalos, que corresponden a fuentes puntuales, algunas descargas de dióxido de nitrógeno de alguna fuente puntual en ese sector. ¿Ya? Y hay que poner atención. Bueno, esto es la concentración en el momento. Esta es la concentración en tiempo real que uno puede adquirir, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno está presente, quiere controlar las normativas se calcula el promedio en determinado tiempo. Nunca se toma, se ve el cumplimiento de una normativa en forma puntual, en un tiempo determinado. Siempre son en 8 horas, por ejemplo, en el caso de los más tóxicos, en 24 horas, depende la concentración y el tipo de gas. Bien. Entonces, un día como hoy, por ejemplo, aquí tenemos Providencia con un índice de calidad del aire de 50, que está bueno. En cambio, en Independencia, índice de calidad 106, ya superó el 100,
y se coloca corregular. Y después se establece por qué, sino que se establece por ozono. O sea, hubo una mayor concentración de ozono que determinó que la calidad del aire inmediatamente pase a regular. Solamente basta un gas que esté por sobre el índice de calidad 100 para establecer que el aire cambia de calidad. ¿Ya? No es necesario que sean los 4. Bien. Entonces, también es importante el pronóstico de la concentración. Se hacen algunos pronósticos de la concentración de ozono de acuerdo a la luminosidad, al tránsito vehicular y también a las variables meteorológicas, ¿verdad? Y también es importante trabajar en algoritmos matemáticos para perfeccionar esa, ese pronóstico o esa predicción de la concentración de ciertos eventos ambientales. Aquí les voy a mostrar algo que nosotros hicimos hace bastantes años atrás. Este es un filtro nuevo, ¿ya? Un filtro nuevo. Este es un filtro de fibra de microcuarzo que ayuda a monitorear colectando, ¿ya? Uno colecta la concentración de material particulado PM10 durante 24 horas y después va y encuentra este filtro. Este filtro fue monitoreado en el centro de la ciudad de Concepción, me parece que en el mes de eh, junio, algo así, hace bastantes años atrás. Y cuando uno colecta el material particulado en filtros, tiene la gran ventaja de también poder analizar su composición química. O sea, no solamente se puede monitorear la concentración de gases y los sólidos que están presentes en los aerosoles, sino que si uno los colecta, estos sólidos, uno también puede hacer un análisis químico de la composición de ellos. Como se podrán recordar, vimos al principio de la clase que el material particulado también puede aglomerar compuestos inorgánicos como metales y también compuestos orgánicos como los hidrocarburos policíclicos, y eso se miden en estos filtros. Así que es bastante también, es importante no solamente medir instantáneamente y sacar los promedios correspondientes a la normativa, sino que también es importante colectar el material particulado y hacer los análisis químicos. Bueno, esto fue monitoreado entre el año 97 y el 2000 en la ciudad de Concepción, en la ciudad de Santiago, cuando se utilizaba un plomo en la benzina de automóviles principalmente. Ya se utilizaba como antidetonante el tetratiplomo. ¿Ya? Y se estableció una norma, un estudio, perdón, un estudio que medía la concentración de plomo en distintas comunas de la ciudad, en la región metropolitana. Y también aquí vemos cierta estacionalidad. Esta es la concentración de plomo que fue medida en aquellos tiempos, ¿ya? El máximo de plomo permitido en aire es de 0,5 microgramos por metro cúbico en 24 horas. Esa es la normativa actualmente vigente. Y acá se hizo un promedio de varios años, del 97 al 2000 me parece, y se hicieron también los promedios mensuales. ¿Ya? Y aquí ustedes ven que en junio, cuando las condiciones de ventilación se deterioran, cuando existe, por ejemplo, el efecto de inversión térmica y menor condiciones de ventilación, el plomo tendía a aumentar. Y también aumenta la quema de combustibles fósiles, por lo tanto también existe un también aumento en el aporte. Bien, y estas eran distintas estaciones, estas eran distintas comunas, La Pintana, Ñuñoa y Cerrillos. Entonces hicieron mediciones en 3 comunas y en algunas comunas como la Ñuñoa, ¿no es cierto?, existía una mayor concentración de plomo asociada al mayor tránsito vehicular. Después se hizo también en otros años, ¿verdad? En otros años y también se vio la misma tendencia, pero se vio una leve disminución. Si ustedes comparan los dos gráficos, los máximos que tenemos acá en los meses de junio, julio, estos comienzan a disminuir. Y eso es porque se prohibió el uso de plomo en las bencinas, ¿verdad? Se fijan, acá está la Ñuñoa, La Pintana y Cerrillos, nuevamente el año 97, 98, 99 y 2000, y las concentraciones bajan prácticamente a la mitad. Y aquí baja prácticamente 5 veces en distintas comunas como Ñuñoa, que estaba sobre los 0,5, sobre la normativa, baja a 0,25, donde se cumplen las normativas. Lo cual se establece con este estudio que la prohibición del uso del plomo en las bencinas fue una medida bastante efectiva para protección de la salud de las personas. Y se establece efectivamente que la concentración de plomo disminuye a lo largo de los años a medida que van disminuyendo los autos que consumen ese tipo de bencinas.
Bien, también un temazo es que empieza a ser cada vez más vigente, y con esto vamos a terminar, es la contaminación del aire interior. Ya dentro de las casas existen bastantes materiales que generan algún tipo de contaminación o contaminantes específicos que están asociados a la materialidad de todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestras casas. ¿Ya? Por ejemplo, los aparatos de combustión como estufas por ejemplo, algunas personas consumen parafina, ¿no es cierto?, que se combustiona al interior de las casas, inciensos, desodorantes, estos desodorantes que operan también en forma electrónica, ¿no es cierto?, productos del tabaco, materiales de construcción, por ejemplo, algunas alfombras, mobiliario de distinto tipo de madera o simulación de madera, plásticos, algunas frazadas o colchas que se van deteriorando y van generando microfibras, ¿verdad? Pisos, tapicerías, muebles de madera prensada que generan partículas y solventes con los cuales se aglomeran la madera, y algunos productos de limpieza para mantención del hogar, algunos productos de cuidado personal, etcétera, sistemas de calefacción y humidificación que produce aerosoles. Y también exceso de humedad que produce hongos, ¿no es cierto?, que produce partículas. Los hongos también producen esporas para reproducirse, algunos pesticidas que uno usa para, por ejemplo, para eliminar algunos insectos. Todo eso se va acumulando en casa y va generando una contaminación interior, que está muy en boga, hay mucha investigación al respecto, ¿ya? Y eso va a permitir también tener ciertas normativas que regulan la materialidad de lo que nosotros tenemos al interior de nuestro hogar. Ya, la próxima clase vamos a ver cómo es la calidad del aire de Concepción, cómo es el aire de la calidad del aire de la ciudad donde nosotros tenemos, y aquí vamos a hacer una descripción bastante detallada de un estudio que se hizo dentro del Concepción Metropolitano y que estableció que Concepción tenía una calidad del aire en algunos aspectos regular, ya que está saturada, o sea, ya no se puede emitir o generar o incorporar mayor fuentes de emisión de material particulado, y vamos a trabajar cuál es la diferenciación, cuáles son las diferencias entre material particulado 2,5 y material particulado PM10, o sea, de 10 micrómetros hacia abajo. Vamos a ver cómo se comporta la calidad del aire de Concepción. Y para eso yo les voy a mandar una pregunta que me digan ustedes cuál es la percepción como ciudadanos que tienen de la calidad del aire de Concepción. ¿Les parece? Entonces, hoy día vimos la calidad del aire en función de sus normativas, de las normativas que están vigentes en Chile, y la próxima clase vamos a contrastar de las mediciones que se hicieron en una ciudad como Concepción y la normativa actual, para que ustedes se informen más sobre este tema, que no solamente tiene algunas aristas químicas que son bastante apasionantes, como las que ya mencionamos, sino que también tienen una directa relación con la calidad del aire que respiramos, por lo tanto, la salud de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, de la salud de la sociedad en general, ¿ya? Y obviamente sobre la calidad de nuestras vidas. Bueno, por su atención les doy muchas gracias y los invito a ver las clases, a hacer las consultas pertinentes. Tenemos bastante material que compartir, así que les doy más sinceros agradecimientos por su atención y quedo abierto a sus consultas.